¿Qué tal, amigos de Pedagogía MX? Espero que todos estén bastante bien. En esta ocasión es un video bastante especial porque vamos a entrevistar a la maestra Marlene Penca. Ella es pedagoga egresada de la UPN con experiencia en educación primaria y media superior. Además, tiene un diplomado en psicoterapia gestal con enfoque humanista. También tiene la maestría en educación media superior. Algo muy particular de ella es que ella no vive en México, ella ahorita está en Australia. Entonces, pues la entrevista de hoy va a estar muy interesante. De verdad los invito a que se queden. Y pues primero que nada, darte la bienvenida, Marlene, aquí al canal. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Estoy emocionada y algo nerviosa, pero bien, todo bien. Quisiera empezar que nos platicaras un poquito, antes de empezar ya bien con la entrevista, que nos platicaras un poquito por qué decidiste estudiar pedagogía. Yo no decidí estudiar pedagogía en realidad, pero creo que en ese entonces no sabía ni siquiera lo que quería estudiar, porque creo que es una de los peores huecos en la educación, como esa orientación vocacional. Creo que yo nunca tuve eso en la prepa y tal vez también por eso como que no sabía qué onda cuando salí del bachillerato. Entonces estaba haciendo examen que para historia, que para alguna ingeniería, y hice el examen en pedagogía y fue como, pues, como que, no sé, como que pues ya entré en esa escuela y al principio estaba como un poquito como decepcionada, ¿sabes? Porque a mí me gusta mucho la lectura y ¿Sí? cuando yo entré a UPN, pues ya sabes que es pura teoría y entonces te cargaban de libros y teoría todos los días de la escuela, y para mí era un martirio porque la lectura ya no se había convertido como en placer, se había convertido en una obligación. Entonces yo llegaba a mi casa y aventaba los libros y las antologías volaban, y renegué mucho al inicio de la carrera, pero cuando empecé las prácticas fue que a mí me empezó a gustar mucho y pues ya tenía como contacto con la profesión porque mi papá es maestro Ok. y mi hermana también era maestra. Entonces veía en ellos como esa motivación de que les gustaba mucho su trabajo, siempre estaban así como muy enfocados en dar siempre como lo mejor de ellos. Mi papá era asesor técnico pedagógico, mi hermana era maestra de primaria también. Entonces se me hacía como que una vida que yo decía, yo no quiero eso porque suena como que es mucho trabajo, Ujú. pero al mismo tiempo de repente me platicaban sus experiencias, por ejemplo, de alumnos, o mi hermana llegaba con muchos dulces y a mí eso me llamaba la atención porque me decía que sus alumnos le daban los dulces, y entonces como que dije, ay, qué cariñosos. Y eso también me gustó mucho cuando empecé en prácticas. Ahí fue cuando dije, creo que yo no me veo en otro lado que no sea siendo docente, y ahí fue también cuando elegí el área, porque obviamente en pedagogía hay muchas áreas, ¿no?, a las que te puedes dedicar, pero la docencia siento que es como la más amorosa. Entonces yo quería ese contacto con personas. A mí me gusta mucho trabajar con niños y me gusta mucho, de hecho me gusta más trabajar con niños que con adultos, se me hace más fácil, como que son más divertidos, son más sinceros, son más leales. Entonces, por ese lado como que me gustó mucho, pero fue en la práctica cuando lo descubrí, o sea, realmente, porque la teoría era como una cosa que yo no lograba, o sea, no lograba mezclar, no lograba encajar con la vida diaria. Y cuando llegué al aula, obviamente como que la teoría no me sirvió, la hice a un lado, y obviamente yo también empecé a tener que actualizarme, ¿no? Porque empecé a leer cosas que yo quería aplicar con mis alumnos, como te decía, metodologías como más alternativas, pues, y que a veces como que chocaban, ¿no?, como con el pensamiento de algunos compañeros o de algunos padres de familia, pero pues bueno, sí, esa fue mi razón para estudiar pedagogía. Oye, Marlene, y con base en lo que ahorita me estás mencionando de tu papá, de tu hermana, del gusto que tienes de trabajar con los niños, ¿cuáles han sido tus experiencias educativas y de empleo
aquí en México? Ok, pues mira, en primer lugar yo tuve un interinato de 3 meses, más o menos, en Villa del Carbón, que fue como mi primer trabajo formal, por así decirlo, porque ya en una ocasión en prácticas nos habían mandado a cubrir a unos maestros que hacían este curso de la RIEP en estatales. Entonces, ¿Eso fue en educación primaria? Sí. sí, eso fue en Ok. primaria también, pero no nos pagaron, obviamente, porque eran prácticas. Ujú. Entonces, mi primer trabajo fue en Villa, estuve 3 meses y después me dieron otro interinato, que era cubrir a un maestro que se había ido también porque había obtenido su plaza, entonces lo cubrí, hice tenía cargo de directora comisionada en una comunidad muy pequeñita de Aculco y de hecho era multigrado, entonces sí estaba bastante complicado el trabajo porque pues era demasiado trabajo administrativo y también, o sea, aparte, pues el grupo multigrado como que a mí se me dificultaba bastante. Después ya como que era un poco más, con la práctica pues fue siendo un poco más fácil llevarlo, pero al principio sí me costaba mucho. Entonces, esa creo que fue mi peor experiencia en primaria, trabajar en Aculco, porque no tenía auto, entonces te pedían ir son comunidades así súper alejadas del centro, del municipio, entonces yo no tenía auto y como directora te pedían que llevaras documentos, no sé, a las 11 de la mañana a la supervisión y pues tú estabas en tu escuelita dando clase y tenías que terminar esos documentos, entonces dejar a tu grupo solo y llevarlo y te hacías como 1 hora sin transporte, ¿no? O sea, era una cosa que yo no podía entender, o sea, cómo era que te pedían que hicieras eso si yo decía que no saben que soy pobre y no tengo auto. O sea, como que no sé, era muy frustrante para mí esa situación. Y aparte de todo, después de la escuela también, o sea, estar como constantemente enviándote mensajes de que entregues y entregues cosas como que para mí se quedan como tan obsoletas, como que no sirven, o sea, no es como que alguien las vaya a revisar y vaya a decir, oh, sí, hay que hacer algo al respecto. No, realmente no. Entonces, sí era súper frustrante, creo que fue mi peor experiencia. Y de ahí, pues, tuve otra en Malinalco, y esa fue muy buena realmente porque me gustó mucho Malinalco. Creo que ser maestro te da como esa oportunidad de conocer varias regiones de tu mismo estado, incluso que tú ni por aquí hubieras pensado en ir. O sea, yo no conocía Malinalco, yo nunca había escuchado hablar de Malinalco y a donde yo fui, donde empecé a trabajar, solo por un mes estuve, pero trabajé en Chalma, justamente Chalma, arriba del santuario, en un barrio que se llama Las Guitarras. Ahí trabajé yo un mes con un grupo de 47 niños de quinto grado y muy lindos. Creo que fue una experiencia bastante bonita, pero sí estaba muy lejos de mi casa. Entonces, pues cuando terminó ese contrato que tenía por un mes, porque estaba cubriendo a un profe que tenía cambio de actividad, él ya no podía hablar, se había quedado como, estaba muy enfermo de la garganta. Entonces, llegó el momento en el que me dieron mi base y mi base me la dieron en Otzolotepec. La escuela, la de Malinalco, Sí. y la otra que mencionabas, era, digamos, o sea, ¿era una escuela rural o era una escuela, digamos, urbanizada? Pues la de Aculco era una escuela multigrado que sí era bastante, incluso tenía su casa de maestro, tenía una casa del maestro en donde tú te podías quedar y la gente siempre me decía, ¿por qué no se queda maestra? Y yo no quería porque solo iba a ser yo y entonces ya ves que creo que es súper tradicional que en las escuelas rurales exista casa del maestro y ahí había, pero
a mí me daba mucho miedo porque obviamente pues yo estaba solita y aparte había como mucha distancia de casa en casa. O sea, estaba la escuela y había campos enormes alrededor y después una casa y después campos alrededor y otra casa. Entonces yo dije, no me voy a arriesgar. Esa sí era, creo que un poco más rural que la de Chalma. Pues en Chalma, no sé si ubicas que pues como que todo está muy junto, o sea, más bien no es que sea urbano, pero sí hay mucho negocio local. Entonces, yo trabajaba justamente ahí, o sea, yo tenía que atravesar todos los negocios de juguetes, de comida, de todo lo que venden ahí antes de llegar al santuario y subir un poquito como no sé, una calle más o menos para llegar a mi escuelita que estaba como en el cerrito donde incluso, no recuerdo mucho, pero estaba como muy pesada esa subida. Sí, sí, sí. Y pues ya, estaba muy cerca, de hecho, muy cerca de donde yo vivía, porque yo vivía en el centro de Chalma, que no es Malinalco, creo que es Ocuilan. Está muy raro, pero bueno, yo trabajaba ahí y no se puede decir que sea rural o urbano, más bien era como, no sé, Como término como medio, ¿no? término medio, ándale. Ya después de ahí, ¿seguiste en cuál? ¿En la de Otzolotepec? Sí, después de esa me mandaron a Utzolotepec. Me acuerdo que cuando me dijeron Otzolotepec tampoco me sonaba mucho, como que dije, no, puede ser otro pueblo desconocido. Y me estresaba mucho eso a mí porque implicaba mudarte, buscar un lugar donde vivir, o sea, vida de maestro foráneo por siempre, era lo que a mí me frustraba demasiado. Pero cuando llegué a vivir ahí, como ya era base, yo dije, bueno, pues ya aquí, ya, o sea, si me quiero cambiar, igual y me cambio, pero mientras no me cambie alguien más, ya estaré aquí por un rato grande, ¿no? Y tenía el chance de que tenía familia viviendo en Toluca, entonces una prima me dijo, pues vente a vivir conmigo, pero ella vivía del otro lado de la ciudad, de Almoloya, de Juárez, entonces tenía que cruzar prácticamente toda la ciudad para llegar a mi trabajo y, y sí, eso es como bastante inconveniente, creo. Creo que ahorita ya no sé si hacen eso con los profes, pero eso de que a los profes les dieran a elegir el lugar donde quieren dar clases, eso estuvo muy genial. No sé a quién se le ocurrió, pero eso fue la cosa más brillante del planeta porque que te manden a otro lugar es muy inconveniente, te da oportunidad de conocer gente y de estar en otro lugar, pero creo que lo ideal sería que estuviera cerca de tu casa, ¿no? Para evitar el inconveniente de llegar tarde, no sé, de otro tipo de situaciones que a mí, por lo regular, no me ocurrían porque yo me levantaba muy temprano para estar a tiempo, pero había compañeros a los que sí les ocurría que vivían lejos y llegaban tarde porque el camión no pasaba o porque no sé, cualquier cosa, o sea, cualquier inconveniente les ocurría y pues pasaban un mal rato. Sí, la verdad es que, pues todavía, o sea, por ejemplo, aquí en Toluca, en la escuela donde trabaja mi mamá, tiene maestros que, bueno, más bien maestras que vienen de Guerrero, bueno, o sea, y ese ya es otro estado, pero por ejemplo, municipios del Estado de México, pues vienen maestras de, o sea, no de Metepec, no de Sinacantepec, que están relativamente cerca, sino son de otros municipios que están a 1, 2 o hasta 3 horas de distancia, y eso todavía Sí, pasa. Y tienes razón en eso que dices, porque muchas veces es muy contradictorio que, por ejemplo, a los maestros que son de Guerrero, por ejemplo, los mandan a Toluca y a los maestros de Toluca los mandan a Guerrero. Entonces realmente no claro. tiene como tanto pues sentido cuando a los maestros de Guerrero les podrían dar su empleo allá. eh, y digamos, o sea, obviamente a los maestros les conviene, igual a los maestros de aquí de Toluca, pues obviamente les conviene estar cerca, pero la verdad es que no sé exactamente a qué se deba. Evidentemente debe ser como a
a la demanda que existen en la escuela, quizá la falta de plazas, por ejemplo, y todo eso, pero la verdad es que ahorita con lo que me estás mencionando, pues digamos, esa experiencia que has tenido, o sea, en escuelas rurales o semirurales, también no sé si se pueda mencionar de esa manera, y ya escuelas un poquito más urbanizadas, es un contraste completamente diferente a lo que después te topaste, bueno, me imagino que a lo que después te topaste, pues en Australia, Sí. pero bueno, también nos hablas un poquito de que tienes experiencia en educación media superior, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, esa experiencia fue a través de la maestría. Entonces, la verdad es que cuando decidí estudiar también el diplomado de Gestalt, la mayoría de mis pacientes, o sí, de mis consultas, eran adolescentes. Y yo la verdad es que tenía mucho miedo a tratar con adolescentes porque sé que es complicado, o sea, es una etapa muy difícil del ser humano. Y yo tenía como la intención de trabajar solo con adultos, pero cuando empecé a formarme como terapeuta, eh, empecé a notar que la mayoría de mis consultas eran adolescentes y yo dije, ay, ¿qué hago? Porque yo no sé nada de adolescentes, o sea, sí sé tal vez como pues las etapas del desarrollo humano y de, no sé, pero quería saber más, como en teoría, qué cambios y qué cosas ocurrían en su cerebro, en su cuerpo para entenderlos y para poder ayudarlos de una forma más eficiente. Entonces, yo dije, ok, igual y no voy a trabajar en media superior porque no era mi intención, pero sí voy a ayudar a mis pacientes, que obviamente pues si van a pedir una consulta, yo no puedo decirles no, pues porque eres adolescente, ¿no? O sea, no puedo decirles eso. Entonces, lo que puedo hacer es formarme a mí para ayudarlos y decidí estudiar la educación, la especialidad en media superior para eso. Y pues obviamente para graduarte de esta tienes que hacer una tesis que esté enfocada en educación media superior y para eso pues tienes que hacer prácticas, bueno, entrevistas y trabajar obviamente como en campo, que es bachillerato. En este caso estaba trabajando en una escuela, en una preparatoria oficial de Santiago Acutzilapán. Y pues nada, o sea, como que mi tema pues era bastante más para trabajar con docentes que con alumnos en realidad. O sea, yo trabajaba bastante con los profes, sobre todo porque el tema que yo tenía en ese entonces era trabajar con su salud mental de los maestros de educación media superior. Entonces, la verdad es que yo no tuve mucho contacto con alumnos cuando estuve haciendo la tesis. Mi contacto más directo pues, fue con los profes para trabajar con ellos a partir de un taller que permitiera pues, que ellos expresaran sus emociones, para que expresaran. Era como un consejo técnico, haz de cuenta, pero, o sea, pero un círculo como emocional, como un círculo seguro en donde los profes podían expresar sus sentimientos, emociones, lo que les aquejaba en su día a día, en su tarea docente, porque muchas veces el consejo técnico se vuelve en eso, ¿no? Como en quejas de que, ay, es que este papá, no sé qué, o este alumno ya me tiene harta y a lo mejor este espacio era específicamente para eso, ¿no? Para trabajar ese tipo de situaciones que uno no puede trabajar en consejo técnico, porque en consejo técnico está la ruta de mejora que tienes que seguir. Es como una guía pero para trabajar asuntos relacionados con lo académico, ¿no? De los alumnos, no de lo tuyo. Y es así como que no se mezcla, no se mezcla. Ahorita creo que ya les están dando un poquito más de visibilidad a los profes en cuanto a saber que, como que ya dijeron, los profes tienen sentimientos, como que ahorita ya se sabe que los tienen, pero tampoco es como que se haya hecho mucho. Entonces,
mi experiencia en media superior básicamente fue esa. Y antes de venir a Australia, yo tuve un mes fuera de la escuela porque mi permiso empezó en enero. Y de enero a febrero yo tuve un mes sin, o sea, sin trabajar en México porque eh, me venía para Australia en enero, pero como el COVID empezó justo como en diciembre más o menos, a finales de diciembre, cancelé mi vuelo, bueno, cancelaron los vuelos y ya no me vine, entonces como que me quedé un mes varada en México y pues en lo que estaba ahí intenté trabajar en una prepa que estaba como a la vuelta de la esquina, pero muy mal. No te quiero decir el nombre de la prepa, pero fue una experiencia muy desagradable, que hasta la fecha es como que digo, no recomendaría esa prepa y no sé, como que me quedó un muy mal sabor de boca de los jóvenes toluqueños con eso. Igual, no sé, era una escuela privada, obviamente, porque eh, solo iba a cubrir yo 3 semanas un profe que estaba, que había tenido un accidente, pero sí fue como una muy mala experiencia, creo yo. Oye, Marlene, ¿y crees que, por ejemplo, este hecho de que no se le prestara como suficiente atención a toda esta cuestión docente que mencionas, ¿tú crees que eso haya sido como un determinante por el cual te hayas ido a Australia? Pues sí, un poco creo, o sea, entre muchas otras cosas, creo que esta fue una situación que a mí sí me decepcionó un poquito, pero más como de, sí, como de que, no sé, yo pensé, ay, creo que sí se podía hacer algo o sea, yo pensé que como docente yo sí podía hacer algo desde mi posición, pero ahora obviamente con todo lo que he vivido creo que yo no puedo hacer mucho desde mi posición, o sea, yo sí decía, yo sí quiero ayudar a los profes latinos, yo sí quiero mejorar Latinoamérica, pero ahora no es que no me importe, pero ahora digo, qué bueno que ya no estoy allá, porque tienes mucha carga, te lo juro, es mucho trabajo y es muy, no, o sea, no se valora para nada, creo que te estés destruyendo por cumplir con tu trabajo, creo que no es justo. Entonces, tampoco es como que yo me desangrara en la profesión y hiciera de todo para estar bien, creo que no, pero hay autoridades que no lo ven de esa forma, sobre todo las autoridades, o sea, los profes como sea, pues estamos en el campo de práctica y sabemos qué problemáticas existen realmente en el aula, con qué te topas a diario, pero las autoridades no están conscientes de eso y creo que eso es lo más frustrante, ¿no? Para mí eso fue lo más frustrante, como que no, como que solo les interesa que tú cumplieras y ya. Y obviamente en la zona donde yo llegué en la última, a mí me sorprendió bastante porque el profe, por ejemplo, mi supervisor, él creo que, y fue como la sorpresa más grande para mí porque yo venía de Aculco, donde como que había tenido una mala experiencia siendo directora comisionada. Y cuando llegué a Toluca, bueno, a Tzolotepec, mi supervisor en cada convivio, en cada consejo, te preguntaba, ¿cómo está, maestra? ¿Cómo la tratan en su escuela? ¿Cómo le va con sus compañeros? ¿Cómo va su grupo? O sea, te hacía preguntas relevantes, ¿sí me explico? O sea, como que a mí nadie me había preguntado cómo estaba, o sea, siempre era como, ¿ya entregaste esto? Esto era para ayer. Esto, o sea, era como que mucho bombardeo de información inútil y entonces yo cuando llegué a Otzolotepec me sentí como, pues como en casa, como querida, como que a gusto y por eso no me cambié y no me cambié nunca porque yo dije no quiero dejar esto porque si me voy a otra zona y me tratan mal, no quiero eso, o sea, quiero estar en un lugar donde me sienta a gusto y es por eso que me quedé ahí bastantes años, porque creo que estaba como más a gusto en un lugar donde
te recibieran de esa manera, e incluso yo trabajaba mejor. Por eso me di cuenta yo que si estás en un ambiente donde te gusta, donde te sientes cómodo, querido, donde te sientes muy como valorado o no sé, vas a incrementar tu rendimiento, tu desempeño va a ser mucho mejor porque obviamente vas a estar trabajando pues con el mejor ánimo, con la mejor motivación y eso se lo vas a contagiar a tus alumnos. Creo que eso era lo que me gustaba a mí, o sea, el ambiente también en mi escuela era bastante bueno, o sea, me llevaba mucho con compañeritas que eran muy activas también en su labor como docentes y siempre estaban como apoyando mucho esa parte, como de que yo era muy olvidadiza o muy, o como que se me iba de repente la onda y preguntaba, oye, ¿no tienes este material? Oye, voy a dar mañana este contenido y no lo tengo muy claro, a ver, échame la mano, o sea, y ella siempre apoyando, o sea, siempre de, sí, sí, y yo también, o sea, como que, oye, ¿te puedo copiar esta actividad? Sí, sí, sin problema. O sea, era como que había una situación de colaboración y eso era bastante, era un ambiente como que a mí me generaba, pues, que trabajar ni siquiera me costara. O sea, yo el trabajo no lo consideraba como ir al trabajo. O sea, Sí, sí, yo sí. es más, me dormía tempranísimo, como, no sé, 10 de la noche y yo decía, ya quiero despertar porque mañana voy a hacer esto y esto y esto con mis alumnos y sí, ya quiero ver cómo reaccionan y les voy a preguntar al final de la clase si les gustó y si sí les gustó lo vamos a hacer de nuevo y así, y si no les gustó la voy a cambiar. O sea, yo era ¿Estabas como feliz? que sí, estaba contenta con eso y pues también, o sea, llegar con tus compañeros y de repente echarte un chiste con ellos y reírnos en las mañanas era como algo que te levantaba mucho el ánimo. Y que los alumnos vieran que tú te llevabas bien con tus compañeros y que tú estabas alegre, les contagiaba, porque decían, pues la profa se lleva bien con la otra profa y entonces no hay como rivalidades tontas o envidias así, pues que no, o sea, actitudes pues como infantiles, Sí. ellos copiaban eso, ¿no? O sea, los niños siempre van a tratar de imitar. Y si tú, pues, haces o tienes ese ejemplo de pues, ser abierto, ser sociable y demás, que es supuestamente el papel o el estereotipo de los profes, pues ellos lo copian, ¿no? Y ellos también, pues, tratan de vivir en esa armonía. Justo era lo que te quería decir porque, pues a nosotros como pedagogos, como docentes y todas estas carreras relacionadas, pues siempre nos dicen que la teoría menciona que para poder aprender, el niño o el sujeto en cuestión, pues debe de estar en un ambiente propicio, que tenga ganas de aprender, que tenga el interés, que se sienta cómodo, que esté feliz, en pocas palabras, que tenga pues bienestar, ¿no? O sea, que esté cómodo, pero pocas veces nos ponemos a pensar que eso también es aplicable para los docentes, justo como lo mencionas. Cuando tú estás en un lugar, en un centro de trabajo que está muy lejos de tu casa, que quizá los alumnos, pues a lo mejor no sé, son muy traviesos, por ejemplo, no tienes apoyo de tus directivos, todo eso, pues obviamente influye. Y en este caso, justo lo que mencionas, que te sentías como en casa, que estabas feliz, que estabas ansiosa por tu trabajo, pues obviamente eso se ve reflejado en el desempeño que tú como docente pues tienes. Igual, y lo que mencionabas de que también los alumnos se dan cuenta de eso, de la relación que tú tienes con ellos, con los demás docentes, ese apoyo, ese trabajo colaborativo, y es algo que ellos también aplican. Quizá a lo mejor hasta es algo que ellos no lo saben o no se dan cuenta, pero es algo que sí lo hacen. Igual, si ven que su docente se lleva muy bien con los demás, pues ellos también se van a empezar a llevar bien con sus compañeros, van a trabajar juntos de forma colaborativa y todo eso. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que estuviste en varias escuelas, como lo que te decía hace rato, rurales, semirurales, un poquito ya más urbanas, pero digamos ya hablando un poquito en cuestión de lo de Australia, de forma resumida, ¿qué diferencias culturales notas o te has dado cuenta entre México y Australia? Pues es que son muchísimas. O sea, en realidad
Podría hablarte de lo que a mí me generó mucho shock cultural, y que creo que hasta la fecha me sigue costando bastante aquí, es que la gente aquí no grita. Y allá en México, si tú no gritas, entonces nadie te toma en serio. Y nosotros somos de hablar muy golpeado, como vas, no sé, a un lugar y pides un café, por ejemplo, y solo dices, dame un café, o yo quiero un café, por favor, ¿no? Y si dices por favor, ya es como que mucha educación, uy. Pero aquí es como que la gente es muy educada, como que, no sé, no es que sean educados, es que son como muy, no tienen por qué gritar, o sea, es como siempre están tranquilos, y eso es algo muy característico de los australianos, como que son muy, muy relajados. Pero en México el ambiente es muy hostil por donde le veas, el señor del gas, el del fierro viejo, el perro ladrando, o sea, como que no puedes ser tranquilo. Y en general, pues hay muchísimas diferencias culturales que yo podría enumerar, pero la mayoría creo que de las diferencias culturales tienen que ver también mucho con el contexto socioeconómico, porque pues obviamente está mal comparar un país que está del otro lado del mar con uno que está como y relativamente nuevo. Australia es nuevo, o sea, su fundación fue hace apenas unos cuantos años, entonces es realmente un país muy, con una mezcla muy interesante, porque hay personas de todos lados del mundo, sobre todo de Asia. Yo creo que hay más personas de Asia que de Australia aquí, y eso también es bastante interesante. Aquí, pues yo traté, ¿no? de de ver que si podía hacer algo respecto a lo de las clases de español, que creo que es algo en lo que me he estado dedicando en los últimos meses. Y después me di cuenta y dije, ay, ojalá que supiera hablar algún idioma, no sé, asiático, porque aquí realmente a los australianos les interesa aprender obviamente español, porque les interesa aprender todo. Creo que esa es también una característica muy, muy, muy interesante de los australianos, como que les interesa intercambiar servicios. Ellos siempre están como intercambiando incluso bienes. Afuera de sus casas dejan el refri y alguien se lo lleva al día siguiente. No sé, dejan igual ropa, colchones en la calle, y alguien, el vecino de al lado, tal vez le sirve algo y se lo lleva y nadie dice nada. Y eso es como que tienen una visión muy padre de vivir en comunidad, creo, y eso es bastante bonito verlo, porque los barrios suelen ser muy tranquilos, como que no existe una situación de violencia. Lo más violento que he visto aquí fue alguna vez, tal vez, que un niño una vez, creo, me pidió un encendedor para un cigarro, y era un niño como de 8 años, sí, como de 8 años de edad. No, sí, 8 años, sí, sí está demasiado chiquito. Sí. Pero aquí, o sea, los niños se ven grandes porque, pues, no sé, como que están muy desarrollados, como que se ven viejos, pero en realidad no, o sea, era como de 8 años, y una señora que está a un lado de mí me volteó a ver y me dijo, ¿qué le pasa? Tiene como 7 años, 8 años. Y yo dije, sí, de todas formas, o sea, si traía encendedor, ni se lo daba, o sea, Sí, aunque sí, hubiera sí. traído. Pero sí, eso creo que fue lo que más me sorprendió. Y los niños en general hacen travesuras de vez en cuando aquí, sobre todo porque es un pueblo, como que se aburren y por eso andan haciendo así como que travesuras, de que robar bicis y irlas a dejar por allá al río, no sé, a fumar y patear el autobús o rayar por ahí. Lo hacen porque están aburridos, porque realmente aquí hay muchísimas actividades que los niños pueden hacer. La biblioteca es un lugar
muy padre, hay parques en donde sea, hay lugares en donde las personas pueden recrearse. En realidad, creo que la vida es muy cómoda para ellos y si hacen ese tipo de travesuras realmente es porque se aburren. Y creo que sí es una cosa muy diferente a México. Por ejemplo, un niño que está drogándose en la calle no lo hace porque se aburra, lo hace porque, Sí. no sé, sufrió de abandono de parte de sus padres, porque tal vez ni siquiera tiene padres, tal vez están muertos por la violencia que vivimos en el país, tal vez es un niño que está, no sé, o sea, hay muchos factores porque un niño caiga en drogas o porque esté siendo un malandrín, ¿no? Pero aquí no, aquí es porque soy malandrín, porque quiero ser cool y porque quiero estar en la pandilla con los demás del vecindario y porque estoy aburrido. Ellos lo hacen por eso, porque en Sí. realidad tienen la oportunidad de hacer lo que se les dé la gana. Y creo que es una de las cosas más notorias que he visto aquí en Australia y que de hecho es algo que me ha gustado bastante de los jóvenes, bueno, de la educación a los jóvenes, por ejemplo, que a ellos no les presionan con estudiar una carrera como en México, que por ejemplo sales del bachillerato, ya ves que te dicen, pero ya ve pensando qué quieres ser y no sé qué. Y Sí. aquí no, aquí les dan como ese espacio para que piensen qué quieren hacer, pero en lo que piensas, vete a trabajar. O sea, vete a trabajar y prueba diferentes trabajos y ya en lo que ves, pues en qué te gusta, en qué eres bueno, ya te especializas. Igual y tomas un diploma, porque aquí se les llama así como a los pequeños cursos diplomados, pues como de 1 año, 2 años, depende. O si ya te quieres especializar de plano, pues estudia una carrera o una otra especialidad, no sé, pero primero lo primero, o sea, primero dedícate a trabajar para que veas cómo es la vida de adulto y resuelvas tu vida tú por ti mismo a los 16, a los 17. Por eso es que aquí los niños, los jóvenes se van muy jóvenes de su casa, muy, sí, como a los 16 o 17 ya están viviendo con otras personas, rentando una casa, porque ya trabajan. Y en México, ¿no? En México tenemos esa costumbre de que a los 30, 32 todavía estamos viviendo con papá, mamá y todavía cuando vivimos ya o tenemos nuestra casa, somos mucho de ir cada fin de semana a visitarlos o que ellos van, como que somos muy apegados a la familia y eso aquí no, como que no, o sea, sí existe que haya visita, pero la visita es muy corta y en México creo que somos muy, como que muy apegados a nuestra familia, a nuestros amigos y en general como que somos muy cariñosos y muy expresivos y eso también me ha costado bastante aquí porque eh, con lo de COVID y todo eso, pues no, obviamente no te tocas con las personas, ¿no? Pero a veces cuando sí te sientes medio mal o eso, como que te gustaría pues un abrazo y los australianos pues no, como que no tienen ese tema de abrazarte o Ok, de como nosotros el sí, tacto. sí, como que nosotros cuando vemos a alguien le damos besos, lo abrazamos, ya sea familia, amigo, lo que sea. Y aquí no, aquí solo saludan muy amablemente, muy cordialmente, pero ya, a veces es como todo. Y sé que eso es un tema mío, ¿no? O sea, porque soy latina, porque todos los latinos creo que somos así, no solo en México, pero me cuesta como que el tema del contacto todavía como que de repente de, toco el hombro o algo y yo digo, no, no es correcto, porque qué tal que la otra persona le molesta o Sí, no sí, sé, sí. no sé, no sé. Es difícil, para mí sí ha sido difícil eso, pero no sé, igual y solo soy yo. Es que definitivamente esto que nos estás mencionando es prácticamente un contraste social y cultural, pues de extremo a extremo, porque primero lo que mencionas, de que los latinos, pues sí somos más cariñosos, somos más como, ¿cómo decirlo? Como escandalosos, todo eso, ¿no? Y también la situación en la que vivimos de delincuencia, inseguridad, todo eso, pues la verdad es que pues es algo que sí pasa mucho acá y me imagino que en Australia, como lo mencionas, o sea, los niños quizás en eso
y hacen cosas, digamos chiquitas, pero pues es porque están aburridos y definitivamente sí es pues un contraste. Justo como lo que, por ejemplo, a nosotros como pedagogos nos enseñan en la carrera, pues del contexto social, cultural, las tradiciones, el aspecto socioeconómico, influye en la educación, influye prácticamente pues en las personas. Esto me lleva a que pues allá en Australia pues tienen otra cultura, o sea, son personas completamente diferentes, como lo mencionas ahorita, de que quizá no son tanto como de darte un abrazo ni nada de eso, pero pues son personas muy centradas que tienen en qué divertirse, pero lo que mencionaba, de que también en la carrera nos dicen que países desarrollados son los que tienen los mejores sistemas educativos, como por ejemplo Canadá, Finlandia, Suiza, todos esos países. Pero en la mucha o poca experiencia que has tenido tú viviendo ahí en Australia, ¿qué nos podrás decir o qué nos podrás hablar acerca de cómo es el sistema educativo de ese país? Yo solo tengo experiencia en el sector privado porque es donde actualmente estudio y donde actualmente trabajo. O sea, no trabajo en realidad, no estoy en ningún sistema trabajando, dando clases, trabajo por mi cuenta, pero sí soy estudiante de una escuela que está en Melbourne. Entonces, solamente podría como dar mi experiencia acerca de eso y yo creo que es para mí, o sea, para mí que yo estoy aprendiendo el idioma, a mí me sirve, obviamente, porque y necesito no es que necesite el papel tanto como que porque quiero terminarlo nada más por el papel, sino que necesito las clases porque tengo que valerme de esos conocimientos para mi vida diaria. O sea, es lo que te decía, como que tal vez se necesitaría más como de ese tipo de materias o de asignaturas que nos den herramientas para aplicarlas en la vida diaria. Y yo con la escuela tengo una experiencia fantástica, solamente que soy una pésima estudiante o sea, esto es porque yo tengo que también trabajar, o sea, a la par de que estudio, tengo que trabajar y muchas veces mis estudios, más bien mi trabajo interfiere con el tiempo en el que mi clase está corriendo con el profe en Zoom. Entonces, ahorita estoy de vacaciones, pero ya entro el lunes. Yo tengo clases lunes, martes y miércoles con maestro en Zoom y jueves y bueno, y tengo otras cuantas horas de un material flexible que está justo en Classroom y tengo que trabajar con ese material flexible que son lecturas, sí, es como lectura de comprensión, tienes que escuchar igual, tienes que ver videos, o sea, es material audiovisual y escrito y tú también escribes y contestas exámenes diario, ¿no? O sea, son como 4 tareas de diferente como modalidad, en diferente modalidad. Y y entonces a mí me funciona bastante o me funcionaría bastante si solo fuera ese material, ¿no? Que yo puedo hacer si fuera como autoestudio. Me gusta la clase con el profe porque puedes interactuar con él y con tus compañeros, pero no me da tiempo. Cuando me daba tiempo me gustaba bastante y de hecho me gustaba bastante estar ahí en clase y participar y demás. Y me ha gustado bastante esta experiencia de trabajar, de estudiar aquí porque conoces gente de todos lados. Obviamente por la pandemia pues no los conoces en vivo. He conocido a una compañera nada más, pero obviamente pues con todo lo de la pandemia y restricciones no puedes hacer como a mí me gustaría, ¿no? De ir a la escuela y pues convivir directamente con tus compañeros y cotorrear y demás, pero pues no se puede. Y pues también estás con otros compañeros que no están en tu misma ciudad, que tal vez están en Sydney o viven en Brisbane. Y hay de todos lados. La mayoría son latinos, mis compañeros, o la mayoría de ellos son de Japón o de Tailandia, no sé, pero también están aprendiendo el idioma y obviamente
hay diferentes razones por las que las personas estudian, pero la mayoría de los estudiantes internacionales pues estudian para mantener esa visa de estudiante y poder trabajar al mismo tiempo. Y pues nada, o sea, la mayoría de los que trabajan no son muy buenos estudiantes. Hay compañeras también, me ha tocado que están estudiando y que no trabajan porque tal vez tienen ya otro tipo de visa, pero les gustaría mejorar en el idioma. O sea, hay diferentes situaciones por las que, no sé, se pueden estudiar aquí. Y en general los cursos estos a los que yo tengo permitido estudiar aquí son como carreras técnicas, podría decirse, que te permiten tener las habilidades para ingresar a trabajar más rápido. Hay bastantes cursos de diferentes cosas, de cocina, de limpieza, o sea, de jardinero, no sé, hay estos cursos tal vez te los van a pedir en donde vayas a solicitar un trabajo y si ven, obviamente, que tú tienes este curso de 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, depende, tienes como un chancecito más, como que es una estrellita más en tu puntuación de tu carta, de tu currículum. Sí, sí, sí. Entonces, pero realmente lo que valora mucho aquí la gente es que sepas hacer las cosas. O sea, no es como que, uy, tiene aquí 1000 cosas y 1000 cursos hechos, pero pues no sabe hacer nada ya a la mera hora, porque aquí las entrevistas de trabajo son normalmente por teléfono y cuando te piden ir a otra entrevista es como la prueba. Y en la prueba te dan como una media capacitación y en la capacitación ya entra tu desempeño laboral y si no pasaste como esa entrevista, entonces ya te dicen, no, pues gracias. Si la pasaste, obviamente ya te dicen, preséntate mañana y es como te dicen que fuiste aceptado, ¿no? Pero sí, la mayoría de esos cursos que se llaman TAFE, que son los que actualmente es uno de los que yo estudio, son para estudiantes internacionales normalmente y son para brindarte como herramientas que te permitan rápido desempeñarte en la vida diaria, ¿no? En el oficio que más te agrade, en el oficio que tú quieras elegir para sobrevivir aquí. Oye, Marlene, ¿y cómo es tu docente? Me refiero a que es, por ejemplo, regañón, es muy buena onda, trata, digamos, como que de hacerlo como sus amigos, o ¿cómo es él como docente? Bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero cuando me respondas ya te hago la otra. Okay. Pues he tenido varios maestros, porque obviamente como es inglés el curso que estoy estudiando, como que subes de nivel y cambias de maestro. Entonces, la primera maestra que tuve me encantó la clase, creo que ha sido una de las mejores maestras que he tenido en mi vida porque nos ayudaba bastante, o sea, a ella no le importaba tanto como, tenía una estructura muy bonita de la clase, pero lo que más me gustaba de ella era que a ti te dejaba hablar, o sea, te dejaba que te expresaras lo que quisieras y no importaba que te equivocaras. Y eso a mí me ayudó mucho con la confianza, porque yo era bastante tímida para hablar inglés cuando llegué aquí y ella me brindó esa confianza como para hablar en sus clases. Y sobre todo, pues tú también tienes la confianza porque sabes que los demás están igual que tú aprendiendo, entonces se equivocan y no hay bronca. Y ella me hacía sentir con esa confianza, ¿sabes? Como de que si te equivocas, no hay problema. O sea, solo te decía, solamente al final te daba así como que un comentario de, a ver, ayúdame a repetir esta palabra o ayúdame a repetir esta frase que tal vez fue en la que te equivocaste, ¿no? Y te decía, recuerda que no sé, para cuando decimos esto, lo decimos de esta manera. Ella era muy puntual con su retroalimentación y eso me gustó. Mi otro profe que tuve fue también muy lindo. Obviamente todos estos profes son nativos porque tienes que agarrarle al acento. Entonces, eso también me gustaba bastante porque les puedes preguntar como de, oye, ¿y o sea, de slang, les puedes preguntar mucho. Entonces, ellos son bastante buena onda, son muy alivianados todos. El segundo profe que tuve, él era bastante divertido.
era mayor que la otra maestra, ella era más joven, pero él era de Nueva Zelanda y era bastante como muy divertido, pero tenía una estructura un poquito más aburrida de la clase, yo creo que porque era un poquito más tradicional, como que le gustaba más que leyéramos, y era como un poquito monótono para los demás estudiantes. Para mí era bastante entretenido porque yo coincidía bastante con él como en gustos de música y películas y cosas, y me la pasaba más bien como que hablando con él de ese tipo de situaciones y como que aprovechaba la clase para practicar como una charla más casual que para seguir el contenido como de la clase. Y con este profe que tengo ahorita, él es muy entregado también, creo que pues obviamente trabaja fuera de clase como, pero su trabajo es como de pues revisar obviamente las tareas que nosotros mandamos. No son grupos numerosos, en realidad son grupos de menos de 10, o sea, el grupo más numeroso en el que yo he estado es este precisamente, que son como unos 12 alumnos, pero cada semana igual iban renovándose. Entran nuevos, se van, entonces nunca es como que exista un número limitado de personas, pero sí se trata de que los grupos sean reducidos, pues. Y este profe es muy atento, como que es joven también, yo creo que más o menos ha de tener mi edad o un poquito más, pero es bastante dinámico, como que hace mucho juego, te impulsa también mucho para que hables y te da mucha confianza para que te expreses, incluso como que en el grupo estar enviando memes, o sea, como que siento que es una cosa más práctica, o sea, él quiere que tú hables, pero en la vida real, o sea, como que le importa obviamente que asistas a su clase y en eso es bastante bueno también, pero lo que más le interesa es como mostrarte el mundo real para que tú puedas desempeñarte mejor en la vida real, porque muchas veces creo que eso de estar envuelto en la cultura te ayuda más que como que la clase tan estructurada como se podría hacer, ¿no? En la escuela. Oye, Marlene, pero por ejemplo, allá, ¿cómo son los niveles educativos? O sea, ¿son como en México que está preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad? O sea, ¿es algo similar o cómo está estructurado? Pues creo que el alumno tiene obligación de estudiar hasta los 15 o 16 años, como ya te comentaba. Y bueno, creo que hay obviamente existe, no es como que sea obligatorio porque eso lo decreta más bien cada estado, como que cada estado tiene como la autonomía de su, como libertad de currículum, podría decirse. Y, y me parece, o sea, aquí por ejemplo yo he visto que a los bebés pequeñitos, pues si no pueden cuidarlo sus papás, obviamente pues lo llevan a un centro de cuidado infantil en donde atienden niños de 0 a 6, dependiendo, ¿no? Creo Como una que guardería, ¿no? sí, Supongo. y existe también pues en esos mismos centros, estos centros educativos están como divididos pues en niveles, también están, a lo mejor en un área están los de 0 a 3, en otra los de 3 a 6, en otra los de 6 a 12 tal vez, y así. Entonces, creo que no tengo mucha experiencia en eso porque yo solo trabajo de forma individual con familias, pero me parece que la situación es muy parecida, o sea, es muy parecida de como kinder podría decirse a primaria, o primario, como lo conocen en otros países de Latinoamérica, en secundaria, que es como, podría decirse una escuela, aquí le dicen preparatoria, y prepa, pues. Pero como ellos dejan de estudiar muy pequeños, no estoy muy segura en qué momento como que cortan ese nivel pues de entre secundaria y prepa, porque ellos a los 16 años ya están chambeando, entonces como que no sé en qué momento
corta el nivel, pues, entre secundaria y prepa. Y en cuanto a las calificaciones, o sea, es como en México que 6, 7, 8, 9 y 10 ya es aprobado. No sé, o sea, ¿cómo lo manejan ellos? Porque, por ejemplo, en otros países no ponen una calificación con un número, pues, como en México, que aquí, o sea, el 10, pues es, digamos, la excelencia, pero nadie le dice excelencia, sino nada más dice, sacó un 10 y todo el mundo es como que, no, pues qué inteligente. Y otros países como la A, cosas de esas. ¿Cómo es allá en Australia? O sea, ¿lo manejan con números, con letras o cómo te evalúan? La verdad, a mí me evalúan de forma como semanal. Mi profe obviamente tiene una lista en donde tiene como diferentes rubros y yo tengo que cubrir un 80% de asistencia, cierto porcentaje de asistencia a su clase cuando él está dando la clase en Zoom y cierto porcentaje enviando las tareas, que es el material de autoestudio que yo hago, que también se puede decir que son mis tareas, entonces él también las cuenta y dependiendo de eso, él obviamente hay como que ya todo está como no es que lo escriba o lo tenga que hacer o que tenga que sacar cuentas de nada. O sea, el porcentaje ya lo tienen en la escuela. Si tú tienes menos de 70% de asistencia, a mí siempre me envían un correo que dice, oye, ten cuidado porque pues fíjate que recibimos esta notificación de que estás ausente en tus clases y entonces pues ponte las pilas, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que me quieren decir, como de no te queremos reportar, ¿no? Porque si tienes más ausencias, por ejemplo, a mí me reportan, obviamente van a saber que no estoy estudiando y van a decir, pues, nos está mintiendo, no está estudiando, solamente está trabajando y finge que estudia porque quiere la visa. O sea, prácticamente es eso, pero eso solamente es en mi caso, ¿no? Que soy estudiante en estos cursos de TAFE y que realmente no sé cómo sea para las personas que están estudiando en alguna universidad o no sé, pero me imagino que es parecido. Entonces, sí, o sea, lo dividen como en rubros, como en aspectos de asistencia, también el profe, o sea, si llegas media hora tarde a su clase es como de, no te regaña ni nada, pero te dice, noté que, o sea, te escribe así en un mensaje, noté que entraste a la clase 10:30, espero que todo esté bien, pero recuerda que las clases comienzan a las 9, no sé, como que siempre te dan este tipo de recordatorios como de una forma como muy tranquila, o sea, no te exhiben en la clase, no te mandan advertencias así como muy violentas, pues, y por lo mismo las evaluaciones suelen ser muy periódicas para que ellos estén viendo qué es lo que está pasando contigo, porque obviamente hay un equipo también en la escuela que son como los de orientación, que te preguntan cada cierto tiempo, o sea, vemos que no has entregado tareas, hemos visto que no te has presentado a clases, un maestro habló conmigo y me dijo que estás deprimida, o sea, queremos saber que todo esté bien, recuerda que aquí están los teléfonos para que, no sé, hables a algún sitio de salud mental, etcétera, no sé, o sea, como que están muy preocupados por los docentes, pero digo, por los alumnos, pero los docentes también como que siento que en ese aspecto hacen su trabajo, o sea, pero no les cuesta mucho porque no hay nadie como que grite o se ponga violento y si normalmente si no cumples con algo, solamente te envían un correo, te envían un aviso, tienes un correo exclusivamente para lo de la escuela en donde te envían todo, información de talleres, de cursos, de clases extras y la evaluación también de los profes las haces ahí justo en la clase de los profes. O sea, te da el profe un cierto tiempo, como 10 minutos, para llenar una encuesta que tú envías de forma anónima y ya alguien más del equipo de la escuela se encarga de revisar eso y evaluar a los profes. Pero sí, en general, tu evaluación depende mucho de todos estos factores
tú estés desempeñándote bien en cada uno de ellos y tienes como un porcentaje. Al final del curso, tal vez cuando finalice mi curso, a mí me van a decir si pasé o no, y tal vez si yo no pasé, voy a tener que repetir ese curso, pero si yo pasé, obviamente voy a subir de nivel y pues va a ser diferente, no sé. Marlene, me llama mucho la atención lo que mencionas. Primero de que, o sea, todo esto que me estás diciendo, a mí se me viene a la mente cómo, o sea, me da la impresión de que los maestros de allá, todo lo que aprenden en la teoría, o por ejemplo nosotros como pedagogos, todo lo que nos enseñan de que debemos de ser, pues transmisores del conocimiento, pero aparte de eso, apoyar a los alumnos, escucharlos, guiarlos, preocuparte por ellos, el papel también que tienen las instituciones educativas y los directivos, por ejemplo, también los tutores, los orientadores, o sea, me da la impresión de que ellos realmente sí lo aplican en la práctica, cosa que pues también aquí en México pues no es, o bueno, no siempre es así. Aunque uno tenga la intención, tenga la vocación también, pues no siempre las condiciones se prestan para que uno pueda hacer correctamente su trabajo. Aparte de eso, también me llama mucho la atención lo que decías hace rato de que cada estado de ahí de Australia, pues es, digamos, responsable de su currículum, de su educación, cosa que, por ejemplo, aquí en México, pues no es así. Aquí en México es, digamos, ya la base educativa, pero aplicable para todos los estados, para todas las ciudades, todas las comunidades, no importa si son comunidades rurales, urbanas, si están, por ejemplo, en la playa, si están en una zona céntrica, lo que sea, aquí es como todo parejo y me llama la atención de que allá no, de que allá tengan en cuenta las características sociales, económicas, culturales, laborales, todo eso, para que ellos puedan, perdón, pues hacer su currículum con base en las necesidades que la población pues tiene. Y otra cosa, Marlene, ya para terminar, quisiera que nos hables también de cómo son las oportunidades laborales para los docentes o para los pedagogos allá en Australia. Depende mucho yo creo que depende mucho del conocimiento que tengas y y de las ganas que inviertas o de la intención que tengas en lograr lo que quieras. Primero como que pues tienes que tener un objetivo y ya entonces con base en eso pues decidir qué quieres hacer, porque yo cuando llegué aquí tuve muchas opciones, o sea, tuve bastantes opciones dije, o aprendo un oficio nuevo o sigo en pedagogía, o sea, porque pedagogía, como te digo, tiene muchas áreas, entonces yo podía dedicarme a varias cosas y yo decidí aprender oficios nuevos, entonces cuando viví esa experiencia con los oficios nuevos, me las vi muy negras, porque obviamente pues era algo nuevo y yo siempre me había dedicado a ser docente y a trabajar con niños. Entonces, para mí relacionarme con adultos fue bastante difícil y sobre todo en inglés y sobre todo con compañeros que ni siquiera que ni siquiera tienen un inglés nativo, o sea, que son de India, por ejemplo, que son de Filipinas o Tailandia. Y era como muy difícil, o sea, muy difícil las instrucciones, muy difícil la convivencia, muy difícil el trato. Y creo que en ese sentido, creo que los pedagogos aquí en general son muy requeridos para situaciones que tengan que ver sobre todo con el desarrollo de los niños, pero en la primera infancia, como de 0 a 6, sobre todo. Yo tengo esa intención ahorita, como de dedicarme a eso. La verdad es que me había estado enfocando mucho en dar clases de español y después me di cuenta que Australia está alejado de todo y que obviamente aquí sí les interesa aprender español, obviamente, pero como está alejado de todo, o sea, como que solo les interesa a los que quieren viajar.
si me explico, no es como que les interese a las personas porque quieren relacionarse con otros, es porque es curioso y porque quiero viajar y no quiero que me tomen de tonto por allá y quiero saber qué onda. Sí, o sea, no es que realmente sea como su prioridad aprenderlo porque les guste, sino Sí. porque saben que lo pueden ocupar. Y creo que eso fue algo que me desanimó un poquito, como que dije, híjole, creo que igual y de profe de español no está tan padre, porque aquí en realidad los idiomas no son obligatorios. No es como que a lo mejor en secundaria sí hay profes de idiomas, pero la mayoría de los profes de aquí que son de idiomas enseñan japonés, chino, no sé, algún idioma de Asia. Entonces, porque son los países que están más cerca. Como que creo que profes de español casi no he visto y trabajos de español son muy pocos. O sea, no son tan específicos en las escuelas, sobre todo en las ofertas de trabajo que veo, no son tan específicos en decir, se solicita profesor de español, son como más de, se solicita profesor de idiomas, puede ser francés, español, japonés, lo que sea, pero que sea de idiomas. Y ahí en ese sentido creo que las oportunidades laborales son igualmente con contrato, o sea, depende mucho de tu desempeño, de también que tú tengas cierta validez en tus estudios, que los certifiques y que los valides aquí, porque obviamente aquí si no certificas, si no validas, pues no sirve de nada, o sea, es como si pues no tienes estudios. Y también documentos que comprueben que tienes como estudios de tiempo completo superiores de un año o más de un año en un país de habla inglesa. Por ejemplo, tienes que comprobar que tienes el nivel de inglés para poder comunicarte apropiadamente con tus alumnos, con tus compañeros, con padres de familia. Y pues en ese examen obviamente tienes que tener un cierto porcentaje, si no, pues ya no la hiciste. Pero, por ejemplo, o sea, el título que tú tienes como licenciada en pedagogía, o sea, ¿a ti sí te podría servir para tú dar clases allá? O sea, aparte de lo que mencionas, ¿no? De que pues debes de tener dominio del idioma inglés, pero digamos que ese título de licenciada en pedagogía lo podrías utilizar tú para solicitar empleo allá, como maestra, por ejemplo. Mira, ahorita me está sirviendo bastante porque yo trabajo con familias en sus casas. Yo cuido ahorita, precisamente en este momento, cuido 2 bebés. Entonces, los papás obviamente tienes que tener pues reuniones previas con ellos antes de entrar a trabajar, ¿no? Para cuidar a sus hijos. Y en estas reuniones, obviamente, pues ellos te piden que tu currículum, algunas referencias, y en las referencias, obviamente, también tienes que hablar de tu experiencia. Y en la experiencia, pues obviamente, si tú quieres comprobar de que tienes esos estudios, pues las muestras. Y obviamente a mí sí me están sirviendo, ¿no? Porque tengo ya la experiencia de haber trabajado con niños, tengo el conocimiento teórico, y eso lo valoran. Los papás con los que estoy trabajando, pues no tienen ningún problema con eso, pero obviamente si tú entras ya a trabajar a un sistema, tienes que traducir tus documentos con un traductor oficial, tienes que convalidarlos aquí, lo cual también es un costo adicional. Y pues a mí lo que se me hace mucho más fácil que convalidar y siento que podría servirme muchísimo más es estudiar algún diploma que tenga que ver con educación aquí. Creo que para mí eso sería mucho mejor. O sea, sí me interesa convalidar mi licenciatura aquí, pero me interesa más como saber qué onda con aquí, porque creo que necesito tener conciencia de cómo se manejan las cosas aquí, cómo son, qué se hace y qué necesito saber para trabajar con este contexto, ¿no? Sí, Porque, adaptarte. exacto,
Entonces creo que esa es una de las cosas que ahorita tengo en mente, o sea, primero terminar con el inglés para poder tener el nivel, porque antes de empezar un curso que tenga que ver con educación, te piden eso también, o sea, tienes que revisar que tengas como que tengas como match con el curso que elegiste, y yo quiero un curso de educación que obviamente en el que voy a tener que estar dando instrucciones claras a los niños, donde voy a tener que estar comunicándome de forma pues, apropiada con mis compañeros, con mis autoridades o lo que sea, y tengo que tener un nivel de inglés como, como muy, muy bueno para hacerlo. Entonces, creo que si tú estudias algo relacionado con educación, siempre va a ser también demasiada teoría. O sea, va a ser práctica, sí, pero va a ser teoría y van a ser términos muy técnicos, que tal vez tú ya tienes en mente algunos en español, ¿no? Pero Sí. yo necesito conocerlos en inglés y muchas veces creo que la mayoría de las personas que no tenemos como completada esa base del inglés, pues se nos dificultaría, ¿no? Como entender, o sea, imagínate, teoría y en otro idioma es como que, uy, no. Por eso en las escuelas te piden cierto nivel de inglés porque esto es, vas a leer, vas a obviamente hacer tareas que impliquen reflexión, que impliquen, no sé, hacer ciertas otras actividades en las que tengas que expresarte. Y si tú no sabes expresarte oralmente o por escrito, o si no entiendes de la lectura, pues no vas a saber ni qué onda. Entonces, en muchos cursos te piden eso. Y exclusivamente dicen algunos cursos, no es aplicable para estudiantes internacionales, porque saben que tenemos algunas lagunas en Sí, cuanto a algunos sesgos, ¿no? Algo vocabulario. así. Entonces, pues hay cursos en los que yo no aplico para poder hasta que termine el inglés, hasta que tenga un dominio de 7 u 8 en el examen que te hablé para poder estudiar algún curso que tenga que ver con educación. Y estos cursos están bien específicos porque son de acuerdo a la región en donde estás. O sea, este curso es como, algunos cursos dicen enseñanza de, no sé, educación, por ejemplo, en el estado de tal, para el estado de, por ejemplo, Victoria y específicamente en una zona urbana o específicamente en zona rural o no sé, son como muy, muy específicos y creo que eso es bueno en alguna forma. A mí me gustaría algo más general, como, pues sí, como más que pueda aplicar yo en todos lados, y Sí. es algo que he estado buscando, pero ahorita por el momento pues no puedo cursarlo porque tengo que no me aplican esos cursos a mí ahorita. No he encontrado el que tenga como eh, en el que yo pueda aplicar para estudiarlo y obviamente pues tengo que seguir mejorando y mejorando con el inglés. Hasta aquí vamos a dejar la entrevista. La verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás mencionando, todos los contrastes culturales, educativos y sociales que existen entre México y Australia. También toda esta parte de la educación, de cómo ya está, digamos, pues cada estado o cada ciudad, pues tiene su propia autonomía, cosa que, como lo decía hace rato, pues México no tiene. Aparte de eso, pues el papel del docente, cómo son ellos contigo, cómo te evalúan, todas las personas que también están involucradas en el proceso educativo, cómo se preocupan, pues porque estés bien, o sea, ya deja tú de, bueno, o sea, obviamente sí es muy importante la parte educativa, pedagógica, pero como lo que decías, de que si te notan con cierta actitud, de que te sugieren que te acerques a algún tipo de ayuda psicológica, todo eso, o sea, la verdad es que sí es un contraste muchísimo muy grande. Y pues te quiero dar las gracias, Marlene, por esta entrevista que de verdad está muy interesante. Igual te extiendo la invitación para otra entrevista posterior. De verdad que yo encantado de que vuelvas a aparecer aquí en el canal. En Facebook, tu página es Spanish with Marlene, ¿cierto? Instagram, Spanish with Marlene.
Y en TikTok, Spanish-with Marlene. Ahí te pueden encontrar, igual, pues no sé si ya estés subiendo contenido o si lo vayas a hacer después, pues principalmente aquellos docentes que quieren aprender español o personas, ¿no? En general que les interese el idioma. Y pues de nuevo, Marlene, gracias por la entrevista, de verdad que está muy interesante y también estoy seguro que a las personas les va a interesar porque pues en este canal no habíamos hablado de, o no habíamos hecho algún tipo de comparación o no conocíamos cómo es parte de la educación en otro país. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, compartir este video y no se olviden de suscribirse a Pedagogía MX y nos vemos en un próximo video.